Bienvenidos hermanos y amigos a nuestro segmento Preguntas y Respuestas. Como cada viernes estamos aquí para exaltar a nuestro Dios, para hablar de la palabra de nuestro Dios. Aquí te habla tu hermano y amigo Emmanuel Pérez junto a Marcos Ramírez de Biblia MR. Es un placer estar frente a ustedes. Por eso le pedimos por favor si pueden compartir esta sintonía, si pueden compartirla con las demás personas, porque nuestro propósito es eh, lanzar la palabra de Dios y que ella pueda llegar a los oídos de la persona que la necesitan. Hoy precisamente vamos a tener un tema interesantísimo. ¿De qué hablaremos hoy, mi hermano Marcos? Así es, buenas noches a todos los que ya están acompañándonos en este live. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que se trata de la veracidad de la Biblia. Muchas personas tienen esta cuestionante de que si la Biblia es verdad lo que dice, cómo podemos saber que es verdadero lo que ahí encontramos en ese libro tan maravilloso que ha revolucionado el mundo. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso para tratar de despejar esas dudas o esas cuestionantes que hemos tenido cada uno de nosotros en algún momento. Así que no te vayas y acompáñanos a desmenuzar este tema tan maravilloso que estaremos tratando esta noche. Excelente, mi hermano Marcos. Y es bueno recordar que este tema lo hemos sacado de preguntas que nos han hecho hermanos vía Instagram, vía WhatsApp, vía Facebook. Entonces, en este segmento Preguntas y Respuestas, la idea es que usted puede escribirnos qué a usted le gustaría preguntarle a un cristiano, qué le gustaría saber de un cristiano. Entonces, basado en eso, las personas nos han estado preguntando y hemos sacado un tema precisamente para responder varias preguntas que nos han hecho precisamente con este tema, la veracidad de la Biblia. Así que podemos iniciar, mi hermano Marcos. ¿Qué tú crees? Bien, no sin antes invitarles a nuestra audiencia a que pueden seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, me pueden seguir como Marcos Ramírez, y a mi hermano Emmanuel Pérez como Soy Bíblico, y en YouTube también Biblia MR Oficial, y en Instagram Biblia MR Oficial, y a nuestro hermano Emmanuel Pérez en YouTube Soy Bíblico, y también en Instagram. Así que le invitamos a que nos sigan, que se suscriban y que compartan este contenido con las demás personas para que puedan ser bendecidos, que es la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, el tema de hoy es la veracidad de la Biblia. Y nos enviaron una pregunta que decía que si existe alguna forma de validar científicamente la Biblia. ¿Qué tú opinas, Manuel? ¿Sí, no se puede? Sí, es correcto. ¿Se puede? Es posible. Y uno de los temas tan interesantes con relación a esto es que a veces las personas piensan que nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios la validamos solamente con ella. O sea, algunos cuestionan, no, yo no creo en la Biblia porque ustedes para hablar de la Biblia usan la Biblia, pero ¿por qué no utilizan otros medios para verificar su veracidad? Precisamente esto es un tema de lo que queremos tratar y demostrar a luz de la historia que la Biblia sí es veraz. Y muchas personas dicen que si yo creo en la Biblia, entonces no puedo creer en la ciencia, porque aparentemente son polos opuestos. Y eso es totalmente falso, porque son dos cosas muy distintas. Yo no puedo descubrir la religión a través de la ciencia, pero tampoco puedo a través de la Biblia descubrir una vacuna. Entonces son dos polos opuestos porque van destinados a funciones distintas. Y ahí es que entra la contradicción, porque cuando tú quieres utilizar la Biblia como algo científico, la Biblia no es algo científico, es algo que trata de lo espiritual. Y la ciencia es algo que trata de lo natural, no de lo espiritual. Entonces tenemos que tener eso bien claro, que son dos cosas distintas y no se contradicen, sino que se complementan una con la otra. Y la pregunta que nos enviaban era que si se podía validar científicamente la Biblia. Y claro que sí. Existe lo que se conoce el método científico de investigación legal, histórico legal. Este método
es el que se utiliza para validar ciertos acontecimientos. Tenemos el método que la mayoría conocen, que es el método científico, que consta de varios pasos. Su primer paso es la observación. Luego de que observo cierta cosa, creo preguntas, luego planteo una hipótesis y luego de esa hipótesis valido si es correcta o no a través de un experimento controlado que puedo hacer. Y un ejemplo de eso, que era como conversaban, no sé, Manuel, es que si yo te digo a ti que los jabones flotan y tú me dices que no, entonces yo te digo sí, que te lo puedo comprobar científicamente, voy y te llevo a donde hay agua y ponemos el jabón y vemos que el jabón flota y ponemos otro y flota y ponemos otro y flota y después de varios experimentos no cabe duda de que el jabón flota en el agua. Entonces eso es lo que se utiliza para el método científico, pero ese mismo método científico yo no lo puedo aplicar para determinar si George Washington fue presidente de los Estados Unidos. No hay forma. Entonces, el hecho de que yo no pueda comprobar con el método científico que George Washington fue presidente de los Estados Unidos, ¿eso significa que no lo fue? No, eso es lo que quiere decir que debo utilizar otro método para determinar si realmente George Washington fue presidente de los Estados Unidos. Y ese es el método científico que se conoce como histórico legal, que se utiliza para verificar si algo realmente ocurrió en la historia o la veracidad de una historia. De hecho, ese método es utilizado para saber veracidad de libros y de escritos de la antigüedad, que también se puede aplicar en las escrituras, en la palabra de Dios. Efectivamente, incluso eso es un método de investigación que utiliza la policía científica para investigar acerca de un asesinato que ocurrió, cómo ocurrió y toda esa cosa y determinar quién fue realmente el culpable. Ese es el método de investigación científica histórico-legal que utiliza para hacer ese tipo de investigaciones o averiguaciones para determinar un hecho. Y es el mismo método que se utiliza para determinar la veracidad de los libros, no solamente de la Biblia, sino de cualquier otra obra que hoy en día tenemos. Y lo primero que podríamos decir es lo siguiente. ¿Qué podemos decir, Manuel? Bueno, tú en privado me hablabas sobre Homero, la obra de Homero. Amén. Si tú notas, las grandes obras de la antigüedad, una forma de... Para nadie es una duda que Platón existió, ¿sí o no? Correcto. Que Aristóteles existió, ¿sí o no? ¿Y cómo sabemos que esos personajes existieron? Bueno, una de las formas de saber que esos personajes existieron es a través de testigos oculares que lo vieron. Pero lamentablemente los testigos oculares que lo vieron a ellos ya hoy en día no están vivos. Entonces debo utilizar otro método, a menos que esos testigos oculares hayan dado fe y testimonio antes de morir, lo hayan dejado por escrito o un video o algo para asegurar de que esa persona existió. Y es el caso que se da para averiguar esas obras también por las escrituras. Y encontramos libros que nos dicen de que esos personajes existieron y esas grandes obras que ellos escribieron. Pero hay algún dato muy interesante. Dentro de esas obras que ellos escribieron, una de las más famosas es la Ilíada de Homero. Y la verdad es que esa obra, y Troya, esa obra, la copia más cercana al original es de 1000 años de diferencia. Es decir, que en ese lazo de tiempo es probable que lo que haya dicho el original ni siquiera se acerque a lo que hoy en día tenemos. Y nadie pone en duda de que ese personaje realmente existió y de que esa historia fueron verídicas. Pero hay algo muy interesante con la Biblia que se da todo lo contrario. Las copias que tenemos más antiguas de la Biblia datan del año 100 después de Cristo. Y hay una que data del año 37 después de Cristo. O sea, frequecito después de los hechos. Y
Y eso es mucho que decir. Entonces, ¿cómo determinamos la fecha en que se escribieron esos manuscritos? Precisamente a través de la ciencia, de la prueba del carbono 14, que es una prueba que se utiliza para determinar la fecha de escrituras antiguas o huesos, incluso de los dinosaurios que se han encontrado. Le aplican la prueba del carbono 14 para determinar qué tiempo tiene ese fósil. Y así mismo se utiliza para los libros, se le aplica esta prueba para determinar qué tiempo fue escrito aproximadamente. Y la Biblia, los manuscritos que tenemos de las copias, el más cercano, que es el de Juan, que es el Códice 27, si no me equivoco, data de casi en el año 37 después de Cristo. Entonces, eso da mucho que decir de que las copias que se tiene de Platón y esas cosas, de las obras que ellos escribieron, encontramos copias aproximadamente de 300 copias, 460 y así. Pero la Biblia cuenta con copias, con más de 5.000 copias. Tú sabes algo, Marcos, que me llama la atención con relación a los escritos de la Biblia, porque quienes lo hacían eran unas personas que le llamaban los escribas, y estas personas, los copistas, también. Entonces, ellos eran muy meticulosos, que si ellos estaban escribiendo una copia y ellos se equivocaban, no importa si estaban en Apocalipsis al final, cerrando, y se equivocaban en una letra, rompían todos los rollos para volver a comenzar de nuevo, por el tema de la seriedad que conllevaba el transcribir esos manuscritos. Y que se hacía letra por letra y se contaban las letras para ver si la cantidad de letras que se habían plasmado en la copia era la misma cantidad de letras que tenía el manuscrito original. O sea, como tú bien planteas, era un método muy rígido por el contenido sagrado que contenían los manuscritos que ellos estaban copiando. Y hoy tenemos más de 5.000 copias del Nuevo Testamento. Más copias que cualquier otro manuscrito de la antigüedad, que cualquier otra obra más. Juntando todas las obras de la antigüedad, no llegan a 5.000 copias. 5.000 no llegan. Y la Biblia solo contiene 5.000 copias. Y la más cercana al original es en el siglo 100. Y de las copias que tenemos de las otras obras, datan de 700 años después que ocurrió el hecho, 800, 900 y hasta 1.000 años. O sea, que son menos confiables. Cuando una copia está más cerca del original, eso te da más confiabilidad de que lo que tenemos es exactamente que lo que se escribió en el original. Eso es un punto a favor de la Biblia, aparte de que con todo lo que se ha mencionado de la Biblia de personas que no son creyentes, se podría reconstruir completamente el Nuevo Testamento. Entonces, déjame aterrizar lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que yo necesito más fe para creer en los escritos de Platón que para creer en la veracidad de la Biblia. Claro. O sea, prácticamente el ateísmo es una religión que necesita más fe para creer en sus filósofos, en su creencia, que las mismas escrituras. O sea, en las escrituras hay demasiada evidencia. Porque hay menos evidencia que lo que tiene la Biblia. Y no solo eso, tenemos 5.000 copias. ¿Sabes por qué, Manuel? Cuéntame. Porque en la persecución de los cristianos y cuando se prohibió la Biblia, se quemaron millones de copias. Si no tuviéramos mucho más. Y esas fueron las copias que pudieron preservar los cristianos de aquel entonces, que la escondían en barricas y en cosas que recientemente se encontraron en el Mar Muerto, precisamente algunos rollos, incluso el libro de Isaías completamente. Ya tú puedes ver, si no tuviéramos mucho más de 5.000 copias, si no se hubiesen destruido tantas copias cuando se persiguió. Es el libro más perseguido del mundo, el más prohibido en el mundo, el más leído en el mundo, el primero que se llevó de manera impresa en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se imprimió, y es el libro más vendido en el mundo, es el libro que ha transformado más vida en el mundo. Pero no solo eso, porque eso no son cosas científicas, pero hay más cosas
que podrían avalar la Biblia de manera científica, y una de ellas es la arqueología. Una de las características que tiene la Biblia es que su precisión, la precisión con la que presenta hechos y acontecimientos, dando fechas, nombres, lugares y personas, todo con exactitud, para que si tú quieres comprobar que lo que ellos están diciendo, tú lo puedas comprobar con facilidad. Y eso ha hecho de que muchos arqueólogos encuentren ciudades que han en ruinas a través de la escritura de la Biblia, a través de la mención que hace la Biblia, muchas ruinas y muchos lugares. Y no solo eso, que recientemente se encontraron en el Mar Rojo resto de los carruajes del ejército de Faraón. Para que tú vayas tal cual como narra la Biblia en Génesis, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y los egipcios le siguieron. Y entonces luego que ellos entraron en el Mar Rojo, dice que el Mar Rojo lo cubrió y arrasó con el ejército completo. Y recientemente se encontraron esos carruajes que datan de una fecha antiguísima. Y mira, la prueba para comprobar si realmente eran de esa fecha, y efectivamente dieron positivo a esa fecha. Agregando a esos datos que tú das, hoy día la Biblia no se conoce como un método científico, obviamente, porque eso fue desplazado. Pero en la antigüedad, la Biblia era considerada como el primer método científico en la humanidad, porque ella nos relata los inicios del hombre, la creación del sol, de la luna y de las estrellas. Ahí vos. Eso es cosas que a los científicos le llevaron años poder descifrar. Ya la Biblia tenía años y años mencionándolo y diciendo eso. Y un ejemplo es el siguiente. La Biblia menciona que la tierra es redonda. Lo menciona en Isaías 40:22. También menciona que la tierra está sobre nada. Y eso le tomó a los científicos descubrirlo en el año 1687. Y eso está en el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Casi 2000 y pico años después que la Biblia ya lo había mencionado, los científicos dicen que la tierra está sobre nada, pero ya la Biblia lo había mencionado. No solo eso, sino que también la Biblia había mencionado el ciclo del agua, que eso apenas se descubre en el siglo XVII, y ya la Biblia lo había mencionado muchos años antes, precisamente también en el libro de Job, en Job 36, 27 y 28. También menciona cómo se forman las nubes, Job, y eso le tomó a los científicos descubrirlo ahora en el siglo XVII. Hace 300 años atrás, y ya el libro de Job mencionaba tal cual como se funciona el proceso. Y así que le invito a la persona que lo busquen en su casa, eso está en Job 26, del verso 8 en adelante, para que vean. También habla de la rotación de la tierra en Isaías 40:22, como mencionaba, de que la tierra se expande. Los científicos hace poco descubrieron que el universo tuvo un comienzo. Había una disputa y plenamente en el siglo XIX que pudieron terminar la conclusión que el universo precisamente tuvo un comienzo, y ese comienzo es como lo narra la Biblia en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, tuvo un principio, un comienzo. Y antes se decía que el universo era eterno. Y hace poco tuvieron que decir los científicos que no, que el universo no es eterno, que tuvo un comienzo y que se está expandiendo. Y la Biblia lleva años diciendo que el universo se expande, porque eso está en Isaías 40:22. Pero si eso te vuela la cabeza, te tengo una más. Yo estoy aquí como un estudiante aprendiendo. Tú estás muy duro. Arrece ahí. ¿Dónde yo te puedo encontrar a ti? Oye esta. Abraham, el primer hebreo que Dios llama para formar al pueblo de Israel, 4000 años antes de que descubrieran esto. Dios le dice a Abraham que al 8º día de cada niño varón nacido lo iba a circuncidar. ¿Por qué al 8º día y no al día siguiente, o al 6º, al 9º, al 10º? ¿Por qué al 8º día? Te explico.
Nosotros tenemos una vitamina que se llama vitamina K. Esa vitamina sirve para la coagulación de la sangre, para que tú no tengas una hemorragia, para cicatrizar tu cuerpo. Y precisamente descubrieron hace poco, en el año 1935, los científicos, que esa vitamina funciona para eso, para la coagulación de la sangre. Pero en el año 1974, que eso fue ahorita, descubrieron que en el 8º día de nacimiento es la única vez que la vitamina K está por encima del 100% de sus capacidades, y eso hace que tú tengas una mayor cicatriz con mayor rapidez y que no tengas una hemorragia. Bárbaro. ¿Cómo Dios sabía que precisamente en el 8º día ocurre eso en el cuerpo humano? Porque es Dios y nos creó a nosotros. Y tiene en aquel entonces ellos no tenían conocimiento de ciencia, y eso hace 4.000 años. Y los científicos lo descubren ahora en el año 1974, hace 30 años. Descubren que el 8º día es que esa vitamina sobrepasa el 100% de su capacidad a máxima plenitud para evitar la hemorragia y tener una mayor esa cosa. Que cicatrizaron más rápido. Cicatrizar la herida más rápido. Y por eso tenemos una recuperación más rápida cuando se hace el 8º día. Y Dios le ordenó al pueblo de Israel que hicieran esto. Y ellos lo han hecho por años sin saber por qué al 8º día. Entonces eso te da a decir que la Biblia no es un libro que está en contra de la ciencia, sino es un libro que le ha aportado mucho a la ciencia. Como vimos al principio, como habíamos dicho, que realmente era la primera herramienta científica. Y si nosotros vamos a los magos, a los reyes que fueron hacia Jesús, ellos observaban las estrellas y precisamente una de ellas lo guió hacia Jesús. Entonces, esos estudiosos de la astronomía también lo encontramos en la Biblia, porque la Biblia no está en contra de la ciencia, sino que está a favor. Y Dios es el primer científico, o acaso no fue la primera cirugía en Adán que la hizo Dios. Es curioso esa parte que mencionas, porque la Biblia señala que Dios creó al hombre del barro, y precisamente en la tierra están todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y luego que el ser humano muere, vuelve al polvo, tal cual como menciona la Biblia, más de 3.500 años antes de que los científicos determinaran todas estas cosas. Y tanto el hombre y la mujer tienen como en nuestro cuerpo, comparten ciertas hormonas, ciertas cosas, y es precisamente porque el uno salió del otro. Entonces todo eso ya lo mencionaba la Biblia muchos años antes. Entonces, ¿cómo un libro simplón, si no fuera la palabra de Dios, pudiera tener tanta exactitud y tanta precisión con estos datos, si no fuera Dios mismo quien estuviera inspirando a esta persona? Pero te digo más, para seguirte rompiendo la cabeza. Tú que ibas ahí mismo, si me permites, tú que ibas ahí mismo, no sé si es lo que ibas a mencionar, tú me paras si es lo que ibas a mencionar, de lo interesante, cómo pudo haber sido escrita la Biblia en aproximadamente 1500 años, como tú lo mencionabas anteriormente, y se fue revelada a hombres de diferentes culturas, de diferentes edades, y cómo todos ellos pudieron hablar el mismo mensaje a pesar de la distancia en edad tan enorme, de Moisés al apóstol Pablo, hablar el mismo tema sin ni siquiera ellos conocerse. La única forma de esto poder existir es que haya una persona o una entidad. Sí, yo tengo más un libro, y ese es Dios inspirando a esos hombres. Como tú mencionas, más de 500 años tienen todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para poder tener un todo como el que tenemos hoy en día, escritos por más de 40 autores diferentes, dentro de ellos reyes, sacerdotes, ricos, pobres, de todas clases sociales. Encontramos ahí personas letradas, no letradas, y todas esas personas concuerdan en el mismo tema, en la misma
armonía, sin contradecirse uno con otro y sin haberse conocido, la mayoría de ellos sin ser contemporáneos. Y no solo eso, sino que acertaron cada uno vez tras vez referente a las profecías que apuntaban a Jesucristo, porque hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron una por una en Cristo Jesús, que fueron anunciadas muchos años antes de su nacimiento por medio de esos hombres. Y si no hubiesen sido inspirados por Dios mismo, ¿cómo hubiesen podido tener esa exactitud de que todo eso se hubiese podido cumplir? Te digo más, la misma ciencia calcula de que haciendo una probabilidad de que una persona pudiera cumplir toda la profecía que Jesús hizo, es un cálculo casi imposible de que un ser humano pudiera cumplir con todas las profecías tal cual como Jesús la cumplió. Y eso te indica a ti que la Biblia no es un mero libro, sino que es la palabra de Dios, ni más ni menos, que Dios es el autor de ella, que ha inspirado a esos hombres para que escriban estas palabras que hoy en día han sido de bendición para millones de personas que han sido transformadas y cambiadas por este libro maravilloso, que ha hecho grandes aportes no solo a la ciencia, a la medicina, a la educación y a la vida del ser humano, porque ella lo tiene un contón, como decimos por ahí. Mira, y hay un argumento que utilizan algunas personas para decir que la Biblia no fue inspirada por Dios, y el argumento es que fue escrita por hombres pecadores. Y como eran pecadores, obviamente la Biblia entonces debería ser errante. Pero precisamente ese argumento es la fortaleza de nuestra creencia. Que haya sido escrita por hombres pecadores es lo que me dice a mí que es verdad. ¿Cómo? Por hombres comunes y corrientes, no tenía la capacidad para poder hacer una obra tan majestuosa como es la Con Biblia. con un solo mensaje no pudo haber sido pensada por un hombre que es pecador, y no contiene errores porque precisamente fue dirigida de la mente de Dios. Fue Dios que inspiró al hombre Y al momento de... precisamente te comento de eso. Algunos alegan que la Biblia tiene errores y efectivamente la Biblia, el original, no tiene errores. Las copias sí tienen errores porque son traducciones del original y como tú lo mencionabas, son seres pecadores imperfectos, pueden cometer un error a la hora de copiar un texto. Y por el tema Y, del lenguaje. Y por el sí, tema del lenguaje también. con todas esas variaciones de la copia al original, la Biblia tiene un 99.5% de veracidad. O sea, solo el 0.5% es variable al original. Wow. Que es prácticamente nada, que el 99.5% de lo que está ahí es auténtico. Eso es lo que te dice. Que Amén, amén. ningún libro tiene esa cualidad. Un libro de más de 3.500 años de escritura. Amén, amén. Para las personas que se van conectando, le agradecemos el tiempo que se han quedado con nosotros. Lo que ha estado haciendo mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR es tratar de demostrar la veracidad de las escrituras por el método científico, sin utilizar la Biblia, sin leer un versículo, aunque ha mencionado 2 o 3 versículos, pero el argumento no ha sido abrir la Biblia para demostrar la veracidad de la Biblia, sino a través de la misma ciencia, a través de la misma arqueología, a través de los mismos estudios que se llegan a la conclusión de escritos que hoy día recibimos. Ese mismo método se aplica para la interpretación de la veracidad de la Biblia. Efectivamente. Quiero resumir de la siguiente manera. Adelante. ¿Se puede comprobar la Biblia científicamente? Sí, se puede comprobar a través del método científico de investigación histórico legal, que es el que dice que se le pueden hacer pruebas del carbono 14, podemos ver la cantidad de copias que tenemos y desde qué fecha, de que no se contradicen, de los testigos oculares que presenciaron y dejaron por escrito
lo que ellos vieron y lo que afirma la Biblia, las profecías que se han cumplido en Cristo Jesús, la precisión y la exactitud de los hechos que narra la Biblia, la misma arqueología que ha utilizado la Biblia como base para encontrar ruinas y lugares y ciudades perdidas que la Biblia menciona. Como también, por último, la tumba, que es un hecho innegable e irrefutable. Todavía hasta el día de hoy continúa vacía, y las mismas explicaciones que han tratado de dar los enemigos del cristianismo para intentar explicar el hecho del por qué la tumba está vacía. Es un hecho innegable que la tumba está vacía, aunque quieran dar 200,000 explicaciones, pero no han podido explicar el por qué aún todavía está vacía. Amén, amén. Excelente, mi hermano. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, pueden seguir su página en YouTube en Biblia MR Oficial. Ahí mi hermano Marcos tiene contenidos bastante edificantes, son contenidos cortos que tú un día puedes sacarlo y edificarte con la palabra de Dios para ver este contenido. Pero nosotros no vamos a quedar aquí, o sea, no solamente vamos a tratar de demostrar la veracidad de la Biblia con la ciencia, no. Claro. Si vamos a ver la Biblia, también debemos ver qué dice la Biblia de ella misma, o sea, el testimonio que ella da referente a ella. Cuéntame, Manuel, ¿qué versos podemos ver en la Biblia que afirman que la Biblia es la palabra de Dios? Aparte de las evidencias externas que hemos presentado, ¿cuáles son las evidencias internas que tiene la Biblia? Bueno, se me olvidó presentar una evidencia más, que es la vida transformada de los apóstoles y de las personas que presenciaron la resurrección de Jesús. Es un hecho innegable de que estas personas, que eran personas con miedo, eran personas incultas, se convirtieron en grandes predicadores, en grandes escritores, en personas que cambiaron una era, y en personas que antes tenían miedo, ahora estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Eso solamente tiene una explicación de que verdaderamente lo vieron resucitado. Porque George Marwell dice que cualquiera moriría por una mentira, pero todas las personas que han muerto por una mentira, ellos pensaban que era verdad. Y si la resurrección hubiese sido mentira, los discípulos lo hubiesen sabido. Nadie moriría por una mentira sabiendo que es mentira. Y ninguno de ellos se retractó ni dijo que Jesús no resucitó. Todos ellos estuvieron dispuestos a dar la vida para afirmar que Él había resucitado. Y precisamente, precisamente porque sabían, como vieron la resurrección que era real, pudieron entregar su vida sabiendo que también van a resucitar. Entonces, esa es la promesa. O sea, yo sé que voy a resucitar también, pues yo doy mi vida sin problema, porque lo creían y porque lo vieron. Entonces es muy interesante, mi hermano. Entonces, mencióname los versos de las evidencias internas que tiene la Biblia, donde ella misma afirma que es la palabra de Dios. Bueno, mira, primero debería como poner un poquito de contexto, entender que las escrituras tienen un único mensaje, y este único mensaje es presentado desde el Génesis capítulo 3, cuando viene el juicio hacia Adán, a Eva y la serpiente, donde Dios promete a este Salvador que va a pisar la cabeza. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de las escrituras es Jesucristo y a este Salvador que es presentado. Entonces, la unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en Lucas 24-26, porque mira lo que dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, para que podamos entender, iban unas personas de camino de Emaús y Jesús le aparece, y ellos están preguntando, pero tú eres el único que no te has enterado de todo lo que ha pasado. Jesús le dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzó desde Moisés, no sé cómo dice en el versículo 26, en el 27, perdón, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas,
para el que tiene conocimiento, cuando hablamos de comenzó desde Moisés, se está hablando del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y siguiendo por los profetas, que son los libros proféticos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento era dividido de manera, de mismo modo, entre los libros de Moisés, la ley y los profetas. Entonces, el mismo Jesús está diciendo que todos ellos escribieron de Jesucristo, que todos ellos, y mira cómo dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. O sea, en la unidad, la misma Biblia enseña cuál es la unidad desde el principio hasta el final, que es hablar sobre este Jesús. O sea, y es muy importante que nosotros tengamos en pendiente por qué la Biblia tiene un único mensaje, y ya el hermano Marcos había abordado anteriormente, porque fue Dios quien le inspiró, porque él tiene un mensaje para la humanidad, que eso lo dice en Hebreos más adelante. Pero también, efectivamente, ese es el mensaje central de la Biblia. Cristo Jesús, de principio a fin, la Biblia solamente habla de él. Y eso es una evidencia bien clara de que tiene un autor que está tratando de transmitir un mensaje. Que tiene un diseño, que tiene un plan. Entonces, las escrituras también revelan que son verdad. O sea, las mismas escrituras revelan que los escritos son ciertos. Y esto está en Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El mismo Salmo ya está diciéndonos que la suma, el total de tu palabra es verdad, porque es nacida de Dios. Y también y obviamente las escrituras fueron inspiradas por Dios. Hay algunas personas que piensan que el término inspirado proviene como cuando tú te sientas y empiezas a imaginar y miraste un paisaje y te inspiraste en el paisaje. En esa definición, lo que usted está diciendo es que esa inspiración nació de tu corazón porque viste el paisaje. Pero la palabra aquí, inspirada, en el texto que voy a mencionar, el 2 Timoteo 3:16, es soplada, al igual como Dios sopló el aliento de vida sobre Adán cuando lo creó, así mismo sopló sobre el hombre la palabra de Dios. Y lo que quiere decir aquí fue que lo cargó, lo llevó a escribir. Y mira cómo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira la palabra aquí, es inspirada por Dios, no inspirada por el hombre, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Y segundo de Pedro 1, del 19 al 21, nos dice, así que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte en el lucero de la mañana, aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabéis que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que Dios, otra vez la palabra, sino que hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. O sea que las Escrituras mismas dicen que Dios es el autor, que Dios es el que inspiró, que Dios fue que por medio del Espíritu Santo sopló al hombre y cargó al hombre y lo llevó a escribir cada letra de las Escrituras. Efectivamente. No es que esta gente dijeron, déjame ir a escribir la Biblia. Estas personas ni sabían que estaban escribiendo la Biblia, porque Dios lo estaba utilizando a ellos para escribir este majestuoso libro y ellos ni cuenta se dieron que estaban escribiendo la palabra de Dios. O sea, que no nació ellos hacerlo, sino fue Dios quien lo movió a hacer. Así mismo, y como tú lo expresas, el mover no implica ningún acto del ser humano que pueda incluir su voluntad. Sí, Dios utilizó la calidad del hombre, pero si el hombre quería torcer para un lado, como era Dios que lo cargaba,
que lo inspiraba, que le soplaba. Entonces, por esa razón, las escrituras no contienen error, porque fue Dios mismo que cargó al hombre para que escribiese. Utilizó el término cargar porque ese es como el más idóneo, pero la idea fue que Dios movió al hombre a que escribiera la veracidad de la Biblia. O sea que la misma Biblia, con evidencia interna, apunta a que fue Dios mismo quien reveló su palabra al hombre. Y el salmo más largo de la Biblia, es decir, el Salmo 119, el que tiene aproximadamente 191 capítulos, me decías en privado, era 191, tiene entre 180 y 190 versículos. El Salmo tiene muchísimo, que es el más largo de la Biblia. Completamente habla de la palabra de Dios, entre estatutos, ley, palabra, dicho. Oye, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el capítulo más largo, inspirado precisamente en la Biblia. Él mismo está inspirado para a enseñarnos a nosotros de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y el Salmo 19 hace también un paralelismo o como si fuera un resumen del Salmo 119. Si usted lo abre ahora mismo, usted apunta a cualquier versículo del Salmo 119, tiene que mencionar la palabra de Dios. Son 176 versículos que tiene ese capítulo. Así que ya usted sabe que cada versículo está haciendo una referencia 270. a la de Dios. Así mismo. Entonces, la evidencia externa revela que la palabra de Dios es veraz, pero la evidencia interna también revela que la palabra de Dios es veraz. Entonces, nosotros necesitamos la palabra de Dios porque ella es la que nos debe llegar a nuestras almas para transformación. Por medio de la palabra de Dios, tú y yo podemos estar aquí hablando y siendo transformados porque ella nos edifica. Entonces, mi hermano Marcos, ¿tú querías aportar algo con el tema de las escrituras? O sea, las escrituras revelan las escrituras. ¿Cómo? Ya en términos general, para cerrar esos dos capítulos, tanto de la evidencia externa como interna, como tú bien mencionabas, la misma Biblia da fe y testimonio de que ella es la palabra de Dios y lo demuestra con las evidencias externas que hay por montones. Y como bien mencionaba, es el libro que tiene más precisión referente al ser humano, a la vida misma, con años de antaños antes que los científicos pudieran descubrir estos hechos que ya la Biblia nos señalaba. No solo eso, sino que es el libro que más persecuciones ha recibido y que ha sido más prohibido, más destruido y aún así sigue estando en vigencia. Es uno de los libros más antiguos del mundo y con su antigüedad nunca ha pasado de moda. Tú lees la Biblia hoy y es como si lo hubiesen escrito ayer. O sea, el contenido que tiene es un contenido tan enriquecedor que te sirve no solo hoy, sino mañana y siempre, porque ella misma dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, la Biblia no pasa de moda. Alguien dijo, tú la lees hoy y la lees mañana y la Biblia te sigue hablando y te sigue dando bendición y edificación. Es el libro que más vida ha transformado y cambiado. Lo que no ha hecho Gary Crea, Alcohólicos Anónimos, nada de eso, la Biblia lo ha hecho. O sea, la palabra de Dios ha transformado el corazón del hombre. Lo que no ha hecho Freud, ninguna de esa gente, de los padres de la psicología, han podido entender el comportamiento del ser humano, porque ellos no han comprendido que el ser humano tiene un alma y esa alma solamente es transformada por medio de la palabra de Dios. Y es el libro que ha transformado más vida en la historia humana. Es el libro que se utilizó para establecer los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es en función a la Biblia y la mayoría de los derechos humanos que se han establecido en la humanidad han sido a través de la Biblia, de los preceptos que enseña la Biblia. Para que tú vayas teniendo idea, el presidente de los Estados Unidos, cuando es juramentado, ¿sobre qué libro jura? Sobre la Biblia. Entonces, hay... En jurado también, el juez hace jurar con la Biblia.
Pero hay alguien, hay una frase que me impacta mucho, no sé en verdad quién la dijo, pero la frase más o menos parafraseada dice que los autores de los libros más famosos de hoy día, a la diferencia es, a la de la Biblia, es que el autor de la Biblia está vivo, mientras que el autor de los otros libros está muerto. Está Mientras usted muerto. habla la Biblia, usted habla el pensamiento de Dios. Y millones, grandes autores de libros han tenido que citar la Biblia. Es el libro más citado en el mundo también, para que tú vayas teniendo una idea. Y esas son de las cosas que es importante conocer y saber, que la Biblia no es un libro más, sino que un libro es divino, pero Amén. no cualquier divino, no la palabra de Dios. Entonces, Emanuel, como ya sabemos que hay centenares de evidencias, tanto externas como internas, donde afirma que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la Biblia en nuestras vidas? ¿Cuál es la Bueno, importancia de la palabra de Dios? es tan importante para nuestras vidas porque Jesús mismo se hace llamar la palabra de Dios hecha carne. En Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando usted va a Génesis 1.1, cuando nos habla del principio, continúa leyendo en el versículo 3 y dice que Dios dijo, en el versículo 6 dice Dios dijo, en el 9, y así usted va a continuar durante todo el capítulo 1 y se va a encontrar que Dios dijo. Y aquí en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y este verbo es logos, es la palabra, esa palabra que estuvo en el Génesis creadora, esa misma palabra es Jesús, que luego en Juan 1.14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de él, la gloria como del unigénito del Padre. Entonces, es importante para nuestra vida la palabra de Dios, porque Jesús mismo dijo que Él era la palabra de Dios hecha carne. Por eso, si nosotros valoramos a Cristo, debemos valorar su palabra, porque son igual de, o sea, tienen el mismo peso, porque la palabra de Dios es Cristo carnalizada. Esa sería la. Efectivamente, la palabra de Dios se ha hecho carne y ha venido a morar entre nosotros. Y algo más, que la palabra de Dios es lo que nos alimenta. El mismo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Y Jesús usa esta analogía del pan, porque para los judíos el pan era como el arroz, la habichuela y la carne para nosotros hoy en día. Cuando muchos dominicanos, cuando no comen arroz, sienten que no han comido en el día entero y pueden comer, porque eso es para ellos lo que les sostiene, lo que le da vida. Y para los judíos el pan era lo mismo. Y Jesús dice, yo soy lo que te sostiene, lo que te alimenta, lo que te da vida, haciendo referencia precisamente a quien tú mencionabas, la palabra de Dios que se ha hecho carne. Y esa palabra es la que nos alimenta y nos da vida a cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, si como un niño, cuando yo no me alimento, mi cuerpo se pone débil, se adelgaza, no puedo crecer. Entonces, la palabra de Dios también nos, aparte de que nos alimenta, aparte de que es presentada como Jesús, también nos hace crecer. Lo dice en 1 Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella podáis crezcáis para salvación. Así como un niño necesita alimentarse, tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder crecer, porque Dios nos ha, al igual, si usted dice que usted es una criatura nueva y usted no crece es porque hay un problema. Entonces es posible que no haya sido una criatura nueva. Necesitas crecer para ver la evidencia de que hay un nacimiento nuevo. Así mismo como un niño cuando ha nacido crece, también tú y yo necesitamos crecer y eso es por medio de la palabra de Dios y por eso es importante. Efectivamente, incluso la misma Biblia nos dice que a través de la palabra podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque alguien dijo una vez, si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, lee tu Biblia con voz alta. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado
hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y recuerden que dijimos que el Hijo es la palabra de Dios hecha carne. O sea, Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lee la Biblia en voz alta y conocerás la voz de Dios. Sí. Y además, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la palabra de Dios y recibimos a Cristo, viene a morar en nuestro corazón el Espíritu Santo, el cual debe crecer, debe alimentarse y nos muestra, como dice el hermano Marcos, cuál es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando esa palabra de Dios comienza a trabajar en nuestra vida, comenzamos a crecer y esto es lo que llamamos como la santificación, otro le puede decir la santificación progresiva. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y mira, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está dando varias razones de por qué es importante. Dice el 17, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios nos santifica, porque nos ayuda a parecernos cada vez más a Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es moldearnos desde el interno hacia afuera, así como Cristo vivió, y el Espíritu Santo nos va transformando para ser igual que Cristo, nos va santificando. Por eso la palabra de Dios es importante. Efectivamente, a través de la palabra que podemos ser santificados. Incluso el mismo Jesús dice en Juan 17, santifícalo en tu verdad, cuando está orando por nosotros. Tu palabra es verdad. Podemos ser santificados por medio de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino también guiados por la palabra de Dios. Porque el salmista dice en el Salmo 119 que tú mencionabas, en el verso 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, en la palabra de Dios también nos sirve a cada uno de nosotros como guía, porque nos dice cómo debemos conducirnos y por dónde debemos conducirnos. Haciendo el hincapié de que estamos en un mundo en tinieblas, la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. No dice la lámpara a mis manos, porque es que donde van mis pies puede irse por un hoyo y si se fueron mis pies por ahí, se va el cuerpo entero. Y Dios es tan cuidadoso que nos deja su palabra para cuidar nuestros pies, porque si nos cuida los pies, puede cuidar el cuerpo entero. O sea, la palabra de Dios nos guía. Y también otra razón por qué es importante la palabra de Dios es porque ellas son vida. En Juan 6:68 nos dice, cuando Jesús estaba hablando sobre el pan que cayó del cielo, escuche lo que responde Pedro a las palabras de Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Nosotros no tenemos un lugar a donde ir. Fuera de ti, Señor, no encontramos vida. Tú tienes palabras de vida eterna. No, tu palabra, Jesús, no son palabras de vida momentánea. Son palabras de vida eterna, lo cual nos asegura que estamos completos en Él y que estamos seguros en Él, porque son las palabras que contiene Jesús son vida eterna. Por eso es importante. Efectivamente, así es. Y una cosa más que podríamos mencionar acerca de la palabra de Dios y de su importancia en nuestra vida puede ser que también la palabra de Dios nos revela nuestro interior, tal cual como menciona Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Por medio de la palabra de Dios también nosotros seremos juzgados. El mismo Jesús dijo, yo no le juzgo, la palabra que yo he dicho, le juzgarán a ustedes. Entonces, no hay duda de que la palabra de Dios tiene una suma importancia en la vida del ser humano. La palabra de Dios, el salmista dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia.
rey medita de día y de noche. Pero Cuando me gusta la ilustración. La ilustración que continúa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es la idea? Que el árbol está plantado junto a un río que tiene corrientes. Es decir, a ese árbol no le falta agua. nada, Sus raíces siempre tienen alimento. Ese árbol siempre va a estar fortalecido porque está junto a corrientes de agua. efectivamente, y eso solo sucede cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en ella de día y de noche. Por eso es que la palabra de Dios es de suma importancia para la vida del ser humano. Y es por ello que queremos invitarte a tantas personas como creyentes y no creyentes, que si tienes una Biblia, que la leas. Si tienes una Biblia, que apartes un tiempo para tener ese tiempo de lectura con tu palabra, con la Biblia, para que tú seas enriquecido con los contenidos que tiene la Biblia, que serán de gran bendición para ti. Muchas personas no saben por dónde empezar. Muchos dicen que la Biblia es un poquito complicada, que a veces se le dificulta, que lo que leen no entiende. ¿Qué recomendaciones podríamos darle, Manuel, para esas personas que tienen esos escollos que quizás le impide avanzar en la lectura de la Biblia? Bueno, hoy es un excelente día. Hoy estamos a 1 de enero. O sea, desde hoy podemos iniciar un plan de estudio bíblico durante todo un año, y eso lo vas a encontrar, incluso puedes verlo hasta en tus celulares, en el móvil, en aplicaciones móviles que te recuerdan leer tu Biblia de manera, o sea, de diario. Hay formas que tú puedes iniciar desde el Génesis, leyendo capítulo por capítulo. De hecho, yo lo estoy haciendo así. Yo voy por 2 de Samuel, eh, y es muy interesante lo que vamos encontrando en la palabra de Dios. Pero tú y yo deberíamos estar diariamente escudriñando la palabra de Dios. Entonces nosotros, es bueno que hoy nos sentemos y evaluemos nuestra vida. ¿Qué tanto estamos familiarizados con la palabra de Dios? ¿Qué tanto la estamos leyendo? ¿Qué tanto estamos estudiando? Si una persona se te acerca y te pregunta con relación a tu fe, ¿qué tú podrías responder? ¿Cómo podrías defender la fe la cual tú dices creer? Entonces, es por eso que nosotros necesitamos la palabra de Dios. Deberíamos hacer un plan. Hay muchos, no sé si tú conoces alguno más, pero este plan lo hace un hermano de la iglesia, perdóname, lo hace un hermano de la iglesia, y él la está leyendo de manera rápida, no deteniéndose en los detalles primero, sino de manera rápida para poder tener una idea general. Luego de que la ha leído de manera amplia, ahora se detiene en los detalles. Y otra forma de estudiarla es por temas. Así tú puedes llegar un poquito más profundo, pero lo ideal es que tú la conozcas desde el principio hasta el final. Efectivamente, como acabas de mencionar, una forma más que tú podrías iniciar, como dice Manuel, hoy estamos a 1, destina una hora, un horario, sea en la tarde, en la mañana o en la noche, 15 minutos antes de acostarme, 15 minutos antes de bañarme, qué sé yo, antes de irme a trabajar, 15 minutos luego de comer. Destina un horario, una tanda, y destina un tiempo específico en el que vas a pasar con la palabra de Dios, sean 10 minutos, 15, una hora. ¿Sabías que si duras una hora diario leyendo tu Biblia, en 50 días tú la lees completa? ¿Cómo va a ser? Sí. 50 días tú lees la Biblia completa leyendo una hora diario. Ahora tú tienes que ser un lector habilidoso para poder lograr tal hazaña. En una hora captar todo eso. Tiene que ser muy duro. De tener una lectura rápida para tener un contexto general de lo que va la Biblia. Luego lo puedes leer un poco más al paso, como bien mencionaba Emanuel, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Una cosa que yo intento hacer cuando estoy leyendo la Biblia es eso. Empiezo en Génesis capítulo 1 y leo el capítulo 1 entero. Y el Mira, otro día leo el capítulo 2 y así sucesivamente. Y si me da deseo de seguir leyendo, leo otro capítulo adicional. Y lo puedes hacer así para que te sea más llevadero la lectura de la Biblia. Pero la idea es que te mantengas leyendo y lo puedes y hacer meditando. Leyendo y meditando. O sea, yo prefiero mejor la lectura comprensiva, que tú te sientes, le haces un capítulo y ya no más. Y lo evalúes y veas cómo puedo ese servirte en tu vida en crecimiento. Algo práctico que yo hacía
Digo así ya porque últimamente no lo he estado haciendo, pero ese método me funcionó muy bien. Mientras yo me aseaba en la mañana para irme a trabajar, yo ponía la Biblia en audio y yo escuchaba la Biblia hablada y yo me nutría muchísimo y luego al mediodía me sentaba y hacía una lectura más al paso, pero ya yo tenía un preámbulo, más o menos la historia narrada y eso me ayudaba a entender un poquito más el texto. Y para eso también es bueno que tengas hermanos cerca de ti, que para preguntas difíciles usted puede hacer la pregunta. Y para eso no tiene a mí a Marcos. Lea su Biblia, busque la pregunta y nos la hace a nosotros. Nosotros tenemos contenido para dar y seguimos compartiendo la palabra de Dios. Así es. Bueno, ha sido un placer poder estar con ustedes en este live. Esperemos que hayan sido de bendición lo que hemos compartido con ustedes. Y les invitamos a que no se queden solamente con lo que hemos conversado aquí. Indague si lo que dijo Emanuel es verdad, porque es medio chimoso. Entonces usted de lo que le haya dicho sea veraz y va a encontrar lo que hemos conversado, porque hemos tratado de presentar argumentos sólidos que usted lo puede buscar en Google, en San Google, y él le va a dar la respuesta. Así que solamente con lo que hemos practicado aquí. Y algo más, que es lo más importante, Manuel. De nada nos sirve leer nuestra Biblia, saber nuestra Biblia, si no la aplicamos. Correcto. Esto y llevar a cabo lo poco o lo mucho que conozcamos de la palabra de Dios. Amén, amén. Y nada, si usted tiene alguna pregunta, por favor, usted no le escribe en el privado, puede ser por Instagram, por Facebook, si tiene mi número de WhatsApp me puede escribir. Y nosotros vamos a estar uniendo esas preguntas para sentarnos y obviamente tenemos más preguntas por responder, pero ya ustedes pueden ver, aquí solamente tenemos 2 preguntas y ya nos hemos tomado este tiempo para responderlas. Entonces, déjenos sus preguntas que con gusto vamos a traer luz concerniente al tema. Y si no lo sabemos, como hemos dicho en otro momento, nosotros obviamente vamos a comunicarlo y vamos a estudiarlo para dar una respuesta sensata. Pero para más contenido como esto, síguenos, por favor. Soy bíblico y Biblia MR. No soy bíblica. Yo soy bíblico. Yo sí. ¿Tú viste a la niña mía diciendo que ella es bíblica? Sí, tú apretaste para eso a ella. Ella sola lo dijo. Yo estaba aquí practicando. Yo dije, soy bíblico, soy bíblico. Y ella me escuchó de, soy bíblica. Bueno, amados, un placer. Dios le bendiga.